¡Moradores del Arca a bordo! Alisto el equipaje, preparo mi corazón. Subo hoy al arca para escuchar su voz. Cristo es el arca, es el capitán, con el confiado vamos, no voy a naufragar. Cristo es el arca, es el capitán, con el confiado vamos, no voy a naufragar. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. Sube hoy, amigo, te quiero invitar, tú y yo iremos navegando en la verdad. Sube hoy, amigo, te quiero invitar, tú y yo iremos navegando en la verdad. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. A lo ancho, a lo largo, a lo alto, moradores del arca, a llegar. Hola niños, qué bueno estar con ustedes en una nueva misión de Moradores del Arca. Hoy vamos a hablar de un tema de gran interés y de mucha importancia. Se trata de lo que está afectando a niños tanto como jóvenes y que se está convirtiendo en el pan diario en escuelas, en colegios y en universidades. Y esto va en contra del respeto y amor que nos ha enseñado la Biblia. Por eso está con nosotros la profe Nancy para hablar sobre este asunto y para que empecemos a desarrollar nuestro tema. Hola, profe. Hola, Jean Paul. Hola, niños moradores del Arca. Y como nos estaba comentando Jean Paul, es necesario que hoy tratemos un tema porque nuestros niños están sufriendo de maltratos y abusos en sus colegios por parte de sus compañeros, quienes a través de palabras humillantes y malos tratos quieren dañar la integridad de quienes los rodean. Se trata del famoso bullying y para ello los vamos a dejar con César, quien se encuentra con una invitada muy especial, quien nos va a dar todo lo relacionado con este tema. Entrevistas en Moradores del Arca. Voy a brillar con tu amor y así el mundo. Hola amiguitos de Moradores del Arca, mi nombre es Diana Beltrán, soy la psicóloga del Liceo Bethesda y hoy quiero hablarles de un tema muy especial y es algo que está sucediendo dentro de nuestros colegios. Seguramente tú que estás allí mirándome te identificas con esta situación, porque ¿quién no ha sido agredido tal vez verbalmente o psicológicamente o físicamente en nuestros colegios? Hemos pasado situaciones difíciles en donde tal vez hay algún compañerito que nos molesta, hay algún compañerito que nos hace bromas pesadas o incluso somos nosotros quienes les estamos haciendo alguna broma a nuestros compañeros. Resulta que cuando esa broma pasa más de ser un chiste y empieza a hacer sentir mal a la persona, empieza a hacer que ni siquiera el niño quiera volver al colegio, que llegamos a los golpes, que llegamos al maltrato verbal, donde le insultamos, le ofendemos, donde le escondemos todas las cosas. A esto nosotros le llamamos algo como el bullying y es más conocido como el matoneo, en donde hay dos perfiles, una persona que es el agresor, que es aquel que causa toda esta agresión verbal o física a las personas, y aquel que es la víctima y que de alguna manera permite que todas estas cosas pasen a su alrededor. Entonces vemos como algunos nos hacen bromas pesadas por nuestro físico, nos colocan apodos o incluso llevan a escondernos nuestros útiles, llevan a hacer muchas cosas que nos hacen sentir mal. Quiero hablarles hoy de ese tema porque veo que es importante y lo he encontrado dentro de los colegios. Últimamente se ha puesto, como por decirlo así, de moda, porque antes sucedía, pero no se le había prestado tanta atención, ya que muchas personas han sido afectadas en su parte emocional, en su parte sentimental, y ha provocado que lleguen a ser personas que estén muy tristes por esta situación. Tal vez tú que me estás viendo en este momento estás pasando por eso, ya no quieres volver al colegio porque tus compañeros no te aceptan, porque te rechazan, porque te piden que hagan cosas que tal vez a ti no te gustan y si no las haces pues entonces eres rechazado. Bueno, en primera medida lo que el niño debe hacer cuando está siendo objeto de bullying es acercarse a su autoridad más cercana. Los primeros que están allí son los profesores. Si tal vez en ese momento los profesores no te ponen atención, si estaban muy ocupados, debes recurrir a la siguiente autoridad que haya allí. Nunca tomes represalia por lo que están haciendo. Recuerda cómo te sientes tú cuando te hacen daño. Así mismo se sentirán aquellos cuando tú respondas de la misma manera. No debes callarlo, debes decirle a los papás
debes informar, porque el callar implicará que siga sucediendo. Aún así, no debe volverse algo que sea una queja continua, sino que tú puedas decirle a tus autoridades y buscar que estas autoridades hagan algo con respecto a esto. Aprovecho de una vez para que a todos aquellos adultos que tal vez hacen parte de esta comunidad de un colegio, hacen parte de tener hijos, de tener sobrinos, que se encuentran en esta situación, que no actúen diciendo como no, pues aprenda a defenderse solo, que es como la frase que normalmente se escucha, sino que le enseñemos estrategias como a través de la palabra Dios nos enseña. Siempre yo les digo a los niños, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si a Jesús en ese momento que iba a la cruz le lastimaron, le escupieron, de alguna manera le hicieron matoneo, le hicieron bullying, le hicieron sentir mal, él no había cometido ningún error, él no había cometido ningún pecado y fue lastimado, y él aún así dice la palabra que como cordero fue al degolladero. Esto no quiere decir que tu niño vayas a permitir que suceda y que siga sucediendo y que te sigan maltratando, no, sino que tu respuesta siempre debe ser con amor. Entonces llegas a tus autoridades, pero con aquellos que te están haciendo daño, responde con amor. El amor es todo lo posible, hace todo lo posible por romper con el miedo de las personas. Y la característica fundamental de aquellos agresores, de aquellos que hacen bullying, es una ausencia de amor. Entonces, si tú le das amor, si tú le muestras que estás allí, pero con un carácter como Cristo lo haría, no permitiendo que pasen a irrespetarte, no permitiendo que pasen a vulnerarte de una manera respetuosa, de una manera cordial, y mostrándole que aún así estás allí para esa persona, es muy seguro que esa persona dejará de hacerlo. Otra de las maneras que también es importante, si tal vez te cuesta hacer esta primera, lo más importante es que tú aprendas a ignorar esta situación. Entre más tú prestes atención a esa agresión, entre más tú prestes atención a esa broma que te están haciendo, más va a seguir sucediendo, porque ese agresor va a obtener la respuesta que quiere, y es ponerte de mal genio, es ofenderte, es ver que te sientes mal. Si tú no respondes a eso como ese agresor espera, seguramente dejará de hacerlo, pues no está obteniendo lo que quiere. Bueno, primero, antes de orar, me gustaría decirle a los papitos que aprendamos a enseñarle a nuestros hijos. Dios es el único que nos puede enseñar cómo enseñar a nuestros hijos. Él es el mayor ejemplo. Llévenlos a que se identifiquen como hijos de Dios y que dependan de Dios primero que de ustedes. Esto les dará sabiduría, les dará ciencia y les enseñará cómo comportarse en su diario vivir. Entonces, allí donde estás, papito, niño que estás viéndome en esta hora, cierra tus ojitos. Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, y te pido que tomes el control de cada corazón de cada niño en este momento. Tú sabes, Señor, por qué están pasando cada uno de ellos, Señor, si tal vez han sido vulnerados en sus colegios, Señor, si le han hecho bromas que les ha causado tristeza, que les ha causado dolor, Señor, y no han querido volver al colegio, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que sanes su corazón, Señor, que les ayudes a salir adelante, Dios, que ellos no permitan más que siga sucediendo, Señor, sino que aprendan a resplandecer el amor tuyo a donde vayan, Señor. Te pido también por aquel joven, aquella señorita, aquel niño que es agresor, que es el que hace bromas, Señor, te pido, bendito Dios, que seas tú también sanando su corazón, porque lo que ha aprendido en casa lo está haciendo, Señor, que saques toda agresividad, que saques toda violencia, toda ira, todo enojo de su corazón, para que en él también pueda ser irradiado tu amor, Señor. Ruego también para que les dé sabiduría a los papitos, Señor, para que los dirijan en tu camino, para que los instruyan en la palabra, Señor, y que les dé, Señor, sabiduría para actuar, para hablar con ellos, para que los puedan guiar por el buen camino, Señor. Gracias por cada uno de ellos, gracias, Señor, porque yo sé que ellos como hijos de Dios van a marcar la diferencia donde vayan, Señor. Gracias, Dios. Amén. Hola, papi. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, imagínate que me dieron un diploma en la universidad. De Cristo que murió para salvar. Si tu papá no te escucha, tu Padre Celestial sí. Por eso te hacemos una invitación para que vengas aquí, a la Escuela Bíblica Dominical en la Avenida Ciudad de Cali, número 1275, donde tendremos unos maestros bíblicamente capacitados entre las edades de 0 a 18 años. Y recuerden vernos en Moradores del Arca todos los jueves a las 4:30 y sábados a las 5:30. ¡Te esperamos! En Moradores del Arca, la enseñanza para hoy. Bueno, niños, ya saben, como nos ha contado la psicóloga, no podemos hacer bullying porque esto afecta la integridad de las personas. Así es. Así es, César. Niños,
Jean Paul, César, vamos a abordar este tema por medio del fundamento bíblico de la palabra de Dios. ¿Sabían, niños, que la Biblia registra casos de bullying? ¿No? Pues, niños, vemos en uno de los hijos del patriarca Jacob que él tuvo que padecer de este maltrato. Profe, ¿me estás diciendo que José fue víctima del bullying? No te lo puedo creer. Yo pensé que el bullying era algo nuevo. No, Jean Paul, niños, lo que pasa es que antes no se llamaba así, bullying, sino que era una forma de maldad que se ejercía sobre las personas. Muy interesante, ¿verdad, niños? Sí, vamos, Jean Paul, al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 9, la Biblia, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Niños, vamos a Éxodo capítulo 5, versículo 9. César, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Así es. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Niños, estos versículos nos enseñan que el pueblo de Israel fue esclavizado, oprimido y maltratado por parte del pueblo egipcio, y esto no le agrada a Dios. Por eso, niños, es tan importante leer nuestra Biblia, para que así aprendamos y conozcamos que esa maldad que se vivía en la antigüedad se practica hoy en día. Y esto no debe ser así, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amarnos unos a otros. Hoy, niños, desarrollaremos nuestro tema con la vida de José, quien tuvo que vivir en carne propia el acoso de tipo verbal, psicológico, físico y social. Profe, lo tremendo de José es que José no guardó odio ni resentimiento por lo que sus hermanos le hicieron. Por lo contrario, él los perdonó, y eso nos enseña una vez más el amor hacia nuestro prójimo. También veremos cuál fue la actitud de José ante estas agresiones de sus hermanos y cómo Dios, al ver este comportamiento que él tuvo, lo guardó y cumplió su propósito con él. Niños, los invitamos para que traigan sus Biblias. Vamos a estudiar Génesis capítulo 37 del 1 al 36. Bueno, en el capítulo 37, versículo 4, la Biblia nos dice que José padeció un acoso de tipo verbal. ¿Qué dice la Biblia, Jean Paul? Buena, profe. Génesis capítulo 37, versículo 4. Bueno, nos dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Muy bien. Aquí vemos que sus hermanos le aborrecían, y en el versículo 19, ¿qué nos dice la Biblia, César? Y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Aquí vemos que sus hermanos se burlaban de él, le ponían apodos y menospreciaban sus palabras. Claro, profe, el objetivo de aquellos que hacen bullying es causar temor y dominar a las víctimas, como lo hacían los hermanos de José con él. Así es, niños. Vamos a Génesis 37, versículo 8. ¿Qué nos dice la Biblia, Jean Paul? Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Niños, aquí vemos cómo José tuvo un maltrato de tipo psicológico. Cuando él terminó de contarle sus sueños, sus hermanos le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, lo que nos enseña que José fue menospreciado y sus hermanos querían bajar su autoestima para que él se olvidara de aquellos hermosos sueños que Dios le había dado. De modo, ellos querían que José se entristeciera, dejara de soñar, perdiera el ánimo. Pero José tomó una decisión diferente a la que ellos esperarían. Él no perdió de vista el propósito que Dios tenía para con él. Niños,
en Génesis capítulo 37, los versículos 23 y 24 nos dicen que José padeció un acoso de tipo físico. ¿Qué nos dice César? Claro, profe. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Sí, niños, en estos versículos vemos cómo José fue maltratado porque sus hermanos tuvieron que golpearlo y tratarlo de manera cruel para poderle quitar su túnica de colores, para poderlo meter allí en esta cisterna. Pobre José, no debe haber sido fácil el trato tan brutal que le dieron sus hermanos. Lo mismo sucede con las víctimas del bullying. Son maltratados, son golpeados, hasta organizan grupos para ir a darles una paliza. Sí, niños, y en el versículo 27, ¿qué dice la Biblia, Jean Paul? Dice así: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Vemos aquí un acoso de tipo social. Sus hermanos querían sacarlo de su tierra y de la compañía de sus padres. Lo mismo sucede con las víctimas del bullying. Ellos aislan de las personas que más aman, y la única soledad será su compañía. Estarán indefensos a futuras agresiones. Así es, niños. Y de esta manera hemos terminado nuestro tema y hemos terminado el tema de la vida de José. Profe, pero antes de continuar te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la actitud que un niño cristiano debe tomar para enfrentar esas acechanzas del enemigo por medio del bullying? Niños, los niños que padecen este acoso, este maltrato, lo primero que tienen que hacer, Jean Paul, César, es denunciarlo, es contar todo lo que les está pasando a sus padres o a aquellas personas que les puedan ayudar. Niños, ya saben, debemos dar aviso a las autoridades de este problema, no debemos quedarnos callados. Lo segundo que deben hacer es no perder de vista sus sueños ni sus objetivos. Niños, ya saben, no debemos dejar frustrarnos ni intimidarnos por el enemigo, porque para eso vino el enemigo, para matar, robar y destruir, y él quiere interrumpir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, lo tercero que deben hacer, niños, es perdonar. Veamos la actitud que tomó José cuando vio a sus hermanos. Veamos, niños, aquí en Génesis capítulo 45, versículo 5, dice la palabra de Dios: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren la actitud de José. Él prefirió perdonar a sus hermanos y darles una segunda oportunidad, al contrario de guardar ese dolor y ese resentimiento durante toda su vida. Niños, ya saben, y así todas las víctimas y los que practican el bullying deben ser sanadas desde lo profundo de su corazón. Tremenda historia, ¿no les parece? Así es. Y para continuar nuestro programa, tenemos un video relacionado con el tema. Vamos a verlo. ¿Qué te pasa, Juanito? ¿Por qué estás tan triste? No tengo nada. Ya, dinos, Juanito. Además somos amigos, ¿no? De verdad, no me pasa nada. Tú tienes algo y no nos quieres decir. Bueno, es que sí tengo algo. Hay un niño de mi escuela que se llama Tony. Siempre me molesta, me amenaza con golpearme y a veces sí lo ha hecho. ¿Y ya le avisaste a tu maestra lo que te pasa? No, porque Tony me dijo que si le decía a alguien me iba a ir peor. No, Juanito. Tienes que decirle a tu mamá, a la maestra o a algún adulto en quien tengas confianza, porque ese niño no lo va a dejar de hacer. Es que me da miedo que no sirva de nada y me pueda ir peor. No, Juanito, de verdad, si tú le avisas a tu mamá o a la maestra, te pueden ayudar para solucionar tu problema. Sí, a mí me sucedió el año pasado, pero no con golpes,
sino porque todas mis compañeras se pusieron de acuerdo para no hablarme. Si yo les preguntaba algo, no me contestaban. Incluso fingían que yo no existía, como si fuera un fantasma. Esto me hacía sentir muy triste. Llegaba a mi casa y no quería comer. En las noches no podía dormir. Y cuando mi mamá me despertaba para ir a la escuela, fingía estar enferma para no ir. Pues imagínense, nadie quería hablarme ni jugar conmigo. Entonces, ¿cómo le hiciste para ya no sentirte así? Pues mi mamá se dio cuenta que lloraba por las tardes y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que sucedía y ella pudo ayudarme junto con la maestra, hablando con las niñas y solucionando el problema. Sí te pueden ayudar en la escuela, Juanito. En mi salón pasó lo mismo con un compañero. A él lo molestaba otro niño más grande. Le quitaba su dinero, su comida y se burlaba de él. Vivía con mucho miedo y aún así no quería decir nada ni pedir ayuda. A mí me molestaba mucho cómo lo maltrataba. Entonces decidí avisarle a la maestra. Mis amigos dijeron que sería un soplón y que ahora me molestarían a mí, pero eso no me importó, pues no me gustan las injusticias. ¿Y qué pasó después, Beto? Pues la maestra investigó la situación, logrando ayudar a los dos niños, ya que el niño que molestaba al otro también tenía problemas en su casa y lo golpeaban. Ahora ya todo está mejor y yo me siento muy bien porque pude ayudar. Pues sí, creo que tienen razón. Debo contarles todo a mi mamá y a la maestra y mi problema se arreglará. Tal vez Tony también tenga problemas en su vida que lo hacen actuar así. Es posible que él también sea víctima de alguien más y necesite ayuda. Si conoces a alguien que sea víctima de bullying, tú también puedes ayudar. Hola, papi. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, imagínate que me dieron un diploma en la universidad. De Cristo que murió para salvar. Si tu papá no te escucha, tu Padre Celestial sí. Por eso te hacemos una invitación para que vengas aquí, a la Escuela Bíblica Dominical en la Avenida Ciudad de Cali, número 1275, donde tendremos unos maestros bíblicamente capacitados entre las edades de 0 a 18 años. Y recuerden vernos en Moradores del Arca todos los jueves a las 4:30 y sábados a las 5:30. ¡Te esperamos! Entrevistas en Moradores del Arca. Voy a brillar con tu amor y así. Estamos en la edad de 9 a 11 años y estamos con... Carol Estefanía Castellano Martínez. Bueno, Carol, cuéntanos, ¿te han hecho bullying? Sí, señor. Bueno, cuéntanos tu experiencia. Pues el bullying es muy feo porque hay gente que, digamos, lo tratan mal y lo tratan de echar a otra parte, ¿sí? ¿Tú crees que eso está bien? No, porque, o sea, eso ya a Dios no le gusta eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Laura Valentina Rodríguez. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿te han hecho bullying? Sí. Y cuéntame, ¿cómo fue? O sea, yo estaba quieta y un amigo me comenzó a molestar y me comenzaban a decir cosas horribles. Y no me gustaba porque me hacía sentir mal. O sea, y yo les dije a ellos porque ustedes me hacen eso y si yo les hubiera hecho eso, ustedes se sentirían mal. Yo hice bullying en mi colegio, estafando a un niño y todos los días les quitaba lo del descanso. Entonces, a todos los niños que estén escuchando esto o padres, que estén atentos con sus hijos y que estén preguntándoles todo, que para que los hijos no tengan pena con ellos y contarles las cosas que les pasa, por ejemplo, cuando abusan de ellos o cuando les están haciendo bullying en el colegio. Pues yo he visto en muchas ocasiones que el bullying se presenta en algunos defectos o imperfecciones que tienen las personas, digamos como su peso, estatura. Yo quería decir que, digamos, quizás si pudiéramos darnos cuenta que al ofender a una persona estamos haciendo daño e incluso estamos ofendiendo la conciencia de una persona. Debemos cambiar y darnos cuenta que con el bullying y todo eso estamos haciendo daño y pues quizás debemos mejorar el acto del país y la ciudad
para no ofender a aquellas personas que tienen un defecto y es algo natural, que así nos ha brindado Dios y es una oportunidad de vida, que gracias a Dios tenemos vida y no importa cuál defecto tenga, hay que vivir y poner la obra y todo en Dios. Ahora en Moradores del Arca, el baúl de los tesoros. Hola niños, qué bendición estar nuevamente con ustedes en una sección más de nuestro baúl de los tesoros. Y hoy me acompaña Doris y Carlos, bienvenidos. Hola, Gracias, profe. Cristina. Bueno, hoy tenemos la conclusión de nuestro tema. Recordemos que estamos hablando del bullying y yo quiero niños que me acompañen allí en sus casas abriendo sus Biblias y nosotros aquí vamos a descubrir nuestro tesoro. Abramos el tesoro. Y la palabra del Señor nos dice en San Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Mira niños que esta palabra que el Señor nos comparte a través de Doris nos está diciendo amad a vuestros enemigos. ¿Y cuántos enemigos tal vez tú tienes allí en el colegio, tal vez en tu barrio? Y dices, no, tal vez yo no puedo soportar lo que me están haciendo mis amigos, me entristezco. Y hay algo muy especial, Doris, y es que aquí el Señor nos dice, bendecid a los que os maldicen. Y a veces niños, ellos se sienten como incómodos, como que no saben qué hacer. ¿Qué podríamos decirles a nuestros niños, Doris? Así es, Cristina y niños. La palabra de Dios nos dice que debemos perdonar, que debemos amar a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos maldicen, debemos darles esa bendición. Amén. Y muchas veces, niños, tal vez tú dices, no, mira, es que no es fácil perdonar a aquel que de pronto me ha hecho daño. Y algo que debemos tener en cuenta, y para concluir nuestro programa, en lo que vemos de la historia de José, es que él pudo perdonar, él pudo sanar su corazón. Y yo quiero preguntarle a Carlos, ¿cómo, Carlos, de pronto si tú has tenido en algún momento que te hayan hecho bullying en el colegio, qué has hecho para que nos cuentes? Bueno, sí, profe Cristina, a mí me hacían bullying en el colegio a los 10 años y era porque yo era inteligente, me ocupaba los primeros puestos, entonces me molestaban, pero yo le dije a los profesores y ellos le dijeron a los niños, pero los niños siguieron igual, o sea, no les importó. Entonces les dije a mi papá y mamá y ellos hablaron allá en el colegio y yo también oré a Dios para que me ayudara y gracias a Dios ya no me volvieron a molestar más. Sí, Carlos, muy bien, lo importante aquí es la actitud. ¿Cómo nos comportamos frente a un caso como esto dentro de nuestro colegio? Y lo importante también es que debemos entender que muchas veces el enemigo quiere impedir el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros debemos respaldarnos a través de la palabra. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo podemos, digamos, en momentos de situaciones adversas, qué nos puede estar diciendo la palabra para que nos sintamos nosotros fortalecidos? Y recordemos en el caso de José, sus hermanos no querían que él de pronto triunfara y querían frustrar sus sueños. Y la actitud que tuvo él no se dejó llevar por de pronto la tristeza, mis hermanos me vendieron, ahora qué puedo hacer. Él tuvo y halló gracia cuando estuvo allí en Egipto y eso es lo importante, el no perder el propósito, ¿verdad, Doris? Y con respecto a eso hay una historia muy interesante y es la de 3 árboles. El primero de ellos quería hacer un cofre donde guardaran los más excelentes, los más preciosos tesoros, las más preciosas joyas. Y él le decía a los otros árboles que quería hacer eso. El segundo árbol dijo, no, yo quiero hacer una poderosa embarcación donde a través de mí lleve reyes, lleve reinas, lleve la gente más importante a través de los océanos. El tercer árbol dijo, no, yo quiero ser el más grande, que cuando vean a la colina me vean a mí. Pasó el tiempo y al primer árbol lo convirtieron en una simple caja de llevar alimento para animales. El segundo árbol lo convirtieron en una balsa y al tercer árbol lo cortaron y lo dejaron las tablas. Pasado el tiempo, vino una familia a un lugar. Su mujer estaba embarazada y estaba esperando el niño. Cuando de pronto no hallaron lugar, solamente un pesebre. Nació el bebé y colocaron a este hermoso niño en esta caja donde comían los animales. Cuando este árbol, que era esta caja de animales, se dio cuenta que en él estaba el mayor de los tesoros, que en él había cargado el mayor y precioso joya que él pudiera cargar.
se dio cuenta que el propósito de él había sido cumplido. El segundo árbol, que fue convertido en una balsa, un día estaba una tormenta. De pronto se levantó un hombre y dijo, calma. Mandó calmar la tempestad. Y fue cuando este árbol supo y entendió que en realidad había cargado el más grande de todos los reyes. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el tercer árbol, este hombre también, cuando iba a la cruz, este hombre fue escupido, fue azotado. Y le pusieron estas tablas que habían sido guardadas. Y ahí este tercer árbol se dio cuenta que en realidad cumplía el propósito. En realidad cumplía el propósito por el cual había sido formado. Qué interesante historia. Doris, esta historia nos hace reflexionar que nuestra vida es importante para Dios y que todos tenemos, Carlos, un propósito. No hemos nacido por demás. Dios nos ha llamado a cumplir un legado en la tierra y aunque pasen cosas, digamos, difíciles en nuestra vida, aunque de pronto aún nuestros amigos, personas a nuestro alrededor se levanten contra nosotros, nosotros no podemos frustrarnos frente a lo que Dios ha dicho que hará en nuestras vidas. Amén. Amén. Claro que sí, Cristina. Entonces vamos a orar por nuestros amiguitos televidentes. Señor y Dios. Señor y Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque tú, oh Dios. Porque tú, oh Dios. Cumplirás. Cumplirás. El propósito. El propósito. En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Tu palabra dice. Tu palabra dice. Que todas las cosas. Que todas las cosas. Nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Para el propósito. Para el propósito. Por el cual. Tú nos has llamado. Tú nos has llamado. Oh Dios. Oh Dios. Te pido que ministres. Te pido que ministres. Al corazón de los niños. Al corazón de los niños. Que sanes. Que sanes. Toda herida. Toda herida. Tanto de su víctima. Tanto de su víctima. Como de su victimario. Como de su victimario. Gracias Dios. Gracias Dios. Te lo pedimos. Te lo pedimos. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén y amén. Niños, así concluimos nuestro programa de hoy. Recuerden seguirnos allí en Facebook, en YouTube y en nuestras redes sociales. Recuerden que esto es Moradores del Arca. ¡Moradores del Arca a bordo! Alisto el equipaje, preparo mi corazón. Subo hoy al arca para escuchar su voz. Cristo es el arca, es el capitán, con el confiado vamos, no voy a naufragar. Cristo es el arca, es el capitán, con el confiado vamos, no voy a naufragar. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. Sube hoy amigo, te quiero invitar, tú y yo iremos navegando en la verdad. Sube hoy amigo, te quiero invitar, tú y yo iremos navegando en la verdad. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. Firmes, 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 estamos navegando con Cristo, vamos. A lo ancho, a lo largo, a lo alto, moradores del arca.